incendios o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 2 de agosto, 8 en punto de la mañana. Hola amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Bienvenida a esta nueva edición de programa. Muy buenos días amigos, nos están viendo por Facebook Live, van a ver que estoy escribiendo y en realidad estoy dedicando el libro que hemos escrito con Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur aquí a Ismael, a Abel, al director de la radio. Te pasaste. A ver si lo leen un poquito. Pues, ¿no? No, sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, veníamos comentando con Ismael que hay noticias que, aunque los periodistas debemos guardar nuestra distancia y ser fríos, ¿no? Dan mucha cólera, ¿no? Que un niño haya muerto porque un piquete de trabajadores del Ministerio de Salud no dejaran entrar a un médico que estaba con un personal técnico que desesperado les rogaba que lo dejaran entrar al hospital para atender a un niño, que el niño se moría, que por favor lo dejaran pasar. No lo dejaron pasar. Es que no puedes, y el niño está muerto. El resultado es que el niño murió. Esto sucedió en Yurimaguas. En Yurimaguas, Loreto, sí, así es. Entonces, miren, la pregunta es ¿cuánto vale la vida humana? Pues, al final de cuentas en el Perú, ¿cuánto vale una vida? Una vida no vale nada en el Perú. Los muchachos que se murieron en las Malvinas con un candado delante. Siempre yo me pregunto ¿cuánto vale la vida en el Perú? La vida es lo más sagrado que tenemos. Ante la vida, ante la defensa de la vida, todos deberíamos de poner, ¿no es cierto?, nuestras luchas, nuestras críticas y decir, bueno, primero la vida, pues, ¿no? Claro. Ya después veremos que nos aumenten el sueldo, veremos que nos mejoren las condiciones, pero primero la vida. Y la vida de un niño inocente, ¿no? Y yo creo que la vida tiene que comenzar a valer más. Y que para que comience a valer más, los culpables de estos hechos en Yurimaguas tienen que ser llevados a la cárcel. Porque ellos han asesinado a este niño. Ustedes, bueno, lo han asesinado. Han permitido su muerte. Por obstinación, por soberbia. Ese es el pecado más grave, por soberbia, por creer que no va a pasar nada, que tienen todo controlado. Entonces, claro, por soberbia, por la soberbia de los que estaban ahí, ha muerto un niño pequeño que no va a regresar, que no hay forma de remediar su muerte. Eso es lo que hay que entender. La muerte es irreversible, es la única cosa que no podemos revertir. Definitivamente el niño no va, bueno, nosotros creemos que va a resucitar el último día, pero digamos, no va a resucitar hoy. Ese es el problema cuando uno se mete con la vida ajena. Yo creo que los médicos, los maestros que están en huelga, y lo he dicho, tienen derecho a protestar para obtener mejoras en su vida laboral. A lo que no tienen derecho es a jugar con la vida de las personas, ni a utilizar normas vedadas en una huelga. Los maestros están impidiendo el cobro de peajes, bloquean vías, los maestros han afectado seriamente el turismo de las fiestas patrias. En fin, los maestros tienen que también entender que su lucha acaba donde empiezan los derechos de los demás. Bueno, la ministra ha sido bien dura. A pesar de todos los ataques que ha sufrido esta semana, ha salido así como la dama de hierro y ha dicho, los que faltan 5 días, se les aplican las sanciones y se les destituye. Con lo cual, está diciéndole a los gobiernos regionales, a las direcciones regionales de educación, que apliquen la ley. Cosa que las direcciones regionales de educación no van a hacer. Entonces va a tener que la ministra que denunciar a los directores regionales de salud por incumplimiento de funciones. Omisión de funciones, así se llama, por no cumplir la ley. Es terrible. Pero en fin, vamos a hablar de otros temas hoy día también interesantes.
¿Tú sabes qué cosa es? A ver, qué aburrida la palabra. El Consejo Nacional de la Magistratura. Hacer una encuesta acá en Conde Superunta, nadie sabe. ¿Qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura? Queremos que nos los expliques bien. Ah, ya, Vamos. tramposo. Yo tenía una productora, hace años que traté este tema en un programa en Prensa Libre, creo. Y la productora, que era María Eugenia Ganosa, ahora está en Canadá, me decía, ya cuando arrancas con consejos, se me quedó dormida la gente. Magistratura, ¿qué cosa es eso? No, yo le decía, es un tema bien importante. No, es un tema bien importante. Pues el más mínimo caso que... No da rating, pues. Rating cero, pues, porque es aburridísimo. Ya, entonces agárrense bien, porque esto es bien aburrido, ¿ah? No les voy a contar que siguen Game of Thrones, nada de eso, no, les voy a contar la cosa más aburrida del Pero mundo. de aquí va a salir la importancia que realmente tiene esto. A ver, mira, Vamos. más o menos si yo te pregunto qué es la Defensoría del Pueblo, sabes, ¿no es cierto? Hay un señor que defiende nuestros derechos, muy bien. ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? También, la haces, más o menos, ¿no? Acá Eduardo mira, sí, más o menos, son los jueces que siguen las elecciones, pues, ¿no? Ya. Tribunal Constitucional, sí, pues porque te acuerdas de la repartija, Claro. la gente salió a protestar porque la repartija, son unos abogados que nombra el Congreso para que resuelvan en última instancia pues cosas constitucionales, ya, más o menos. Entonces, el BCR, sí, BCR repartija también, que el BCR es el Banco Central de Reserva, y ahí hay gente del Ejecutivo, el Legislativo, ya. Pero cuando dices Consejo Nacional de la Magistratura, Nos vamos por este lado. A ver, todos sabemos qué hace un juez, pero no sabemos quién los nombra. exacto. ¿No? Vamos Muy por bien. ahí. Entonces, empecemos. Casi todos estamos de acuerdo que nuestra justicia es pésima. Miren, si fuera buena, ¿ya? No estaría el viernes acá a las 5 para las 9 terminando el programa, porque hay la misa del Señor de la Justicia, donde viene medio Perú con sus expedientes a pedirle al Señor que lo ayude con su juicio. ¿Ok? No habría que recurrir a Jesucito tanto si los jueces fueran buenos. Hay un consenso en que nuestro sistema judicial es bastante malo. Por dos razones. O porque es mediocre o porque es corrupto. Es decir, o porque los jueces no están preparados o porque son deshonestos. En algunos casos es una de las dos y en otros casos son las dos. O sea, encima de deshonesto, mal preparado, y otros que es un tremendo juez, absolutamente capaz, absolutamente deshonesto. Y también tenemos, por supuesto, el juez honestísimo, pero que es re bruto. Entonces, ¿qué hacemos con ese? No te rías, pues, de verdad. Ah, ya, hay jueces bien bonitos, pucha, pobrecitos, pero no. Entonces, por ahí hay también, ustedes me dirán, no sé, injusta, hay un juez honesto, sí. Hay un juez honesto y capaz, sí, siempre hay 5 justos en Sodoma, o sea, al final hay, ¿no? Pero, que hay que salir a buscarlos. Ese es el problema. Entonces uno dice, ya, bueno, pero ¿cómo llegaron ahí? Ahí está. Usted que se queja de, ¿cómo llegaron ahí? Ahí está. Igual que para el Congreso, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, ahí usted tiene la culpa porque los eligió, pero claro, podemos discutir las reglas para elegir, ¿no es cierto?, que determinan qué congresistas tenemos. En el caso de los jueces es igual, hay que discutir las reglas para elegir a estos jueces, ¿ok? ¿Quién hace esas reglas y con qué autonomía lo hace? El Consejo Nacional de la Magistratura. Para hacérsela breve, ¿ya? En la Constitución del 93, ¿qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? Elige, bien importante, ¿ya?, a todos los jueces y fiscales, o sea, todo el Ministerio Público y todo el Poder Judicial, todo, desde abajito, ¿ya? Salvo, dice la Constitución, los jueces de paz elegidos en votación popular, nunca se ha hecho, ¿ya? O sea que borremos eso. Todos los jueces y fiscales son elegidos por un consejo. Ah, caramba, bueno, no está mal, ¿no? También son destituidos, ¿ok? Y también son ratificados cada 7 años. Entonces, es un organismo que tiene un montón de chamba, porque ustedes dirán, hay más de 2.000 jueces en el Perú, hay más de 2.000 fiscales en el Perú, hay que chambear, ¿ok? Entonces, por cada plaza que abra el Poder Judicial, ¿no es cierto?, habrá que nombrar a un juez. Esos nombramientos los hace el Consejo Nacional de la Magistratura. También, por supuesto, se le saca la vuelta porque tenemos jueces provisionales, tenemos jueces suplentes, pero en teoría este organismo está para eso. La pregunta es, bueno, si tenemos un consejo autónomo, constitucionalmente autónomo de todos los poderes, ¿por qué nos va tan mal?
Porque en lo que sí hay consenso es que en ese consejo se está eligiendo mal, porque los miembros de ese consejo son, a ver, ¿cómo los podría poner? Tan buenos como los congresistas. A ver. No, está clarísimo. Ya, pues. Ok. Entonces, la pregunta es esta. Miren, para escoger jueces hay dos sistemas en el mundo. Vamos a ponerlo de la forma más así extrema, para que se entienda. ¿Cómo elijo un juez? Usted que me está escuchando, ¿cómo elijo un juez? ¿Cómo elijo un juez? No sé, pues le pido unos requisitos, le tomo un examen, claro. Pero es muy importante quién es ese jurado que evalúa al juez. Ya, entonces, para evaluar a un juez, ¿a quién pongo? ¿A otro juez? Bueno, puede ser, ¿no? A un médico. Uy, pero el médico no sabe nada, no sabe nada de nada. Sí, pero es una persona honesta, puede tener criterio, ok. Puedo poner a un político. No, hermano, ni hablar, los políticos la politizan la justicia de ninguna manera. Entonces, hay una discusión sobre quién es ese jurado y cómo se conforma. Y cualquier decisión tiene sus pros y sus contras. Para hacerlo de la manera más simple, ¿ya? Hay una forma política y otra forma representativa de la sociedad. La política, ¿cuál es? Pones representantes de los poderes del Estado en ese consejo, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. ¿Ya? Y esos representantes, juntos, hacen un sistema de selección y eligen. Ok. El otro extremo es no, nada de representantes de poderes del Estado. Eso es politizar. Ponemos personas representativas de la sociedad. ¿Y cómo las elegimos? Ah, ya, a través de los colegios profesionales, a través de las universidades, a través de otro esquema. Por supuesto, hay un esquema mixto, ¿ok? Yo he traído acá mi Constitución del 79, que está ahí la vea, Carlos, por eso es que me ha dado alergia, pues. ¿Ya? Sí, saca ronchas, ¿ah? Oh, cada vez que sacas la Constitución del 79 me da una alergia, pues está viejísima la pobre. A ver, les explico. La Constitución de 1979, para no irnos a la del 33, establecía, igual que la del 93, un sistema mixto, pero bien complicadito, ¿ya? Así que me van a escuchar bien. ¿Cómo se conformaba el Consejo Nacional de la Magistratura antes de ahora? Antes, ¿ya? El fiscal de la Nación lo presidía. Habían dos representantes de la Corte Suprema, un representante de la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú, un representante del Colegio de Abogados de Lima y dos representantes de las facultades de Derecho de la República. ¿Ok? Entonces, la conformación era básicamente de abogados. Todos tienen el cargo de, la profesión de abogados. Entonces eran abogados eligiendo abogados. Esta conformación se parece mucho a la del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado que tiene un representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas, un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, un representante de la Corte Suprema, un representante del Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? Entonces, y un representante del Colegio de Abogados de Lima, porque se supone que es el colegio más grande de abogados del Perú. Muy bien. Esa es la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Una conformación parecida tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero acá viene el truco. ¿Qué hacía el Consejo en la Constitución del 79? ¿Nombraba, destituía? No. El Consejo proponía ternas al presidente de la República. ¿Ok? Y el presidente de la República la sometía al Senado para que el Senado la ratifique. Entonces, el Consejo era el primer filtro, ¿no es cierto? Hacía las propuestas para el nombramiento, estoy hablando de la Corte Suprema, ¿no? De la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. Para las propuestas de magistrados de primera instancia y demás cargos de inferior jerarquía, actuaba un Consejo Distrital de la Magistratura en cada sede de corte, presidido por el fiscal más antiguo del distrito integrado por dos magistrados más antiguos de la Corte y dos representantes elegidos por el Colegio de Abogados de la jurisdicción. ¿Ok? Entonces hacía un concurso de méritos y evaluación personal. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una mezcla, un sistema de mezcla. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura nombraba, les leo de nuevo el artículo inicial, el presidente de la República nombra a los magistrados
a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura, y el Senado ratifica los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema. Esa era la forma de la Constitución del 79. ¿Qué pasó? Que como el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema dependía del Senado, los abogados que eran senadores eran dioses pues en la Corte Suprema. Claro pues, ¿te das cuenta? Tú ibas a la Corte Suprema, te das una vueltita y tu juicio lo ganaba. Y como no se le impedía a los abogados ejercer y ser senadores a la vez, tú tenías una injerencia particular brutal en la Corte Suprema. Esta fue en realidad la razón por la cual este sistema se abolió. Entonces miren cómo se hace, se mezcla, ¿no? Una conformación mezclada, básicamente de abogados, pero con colegios profesionales, ¿no es cierto? Y facultades de derecho, muy bien. O sea, mezclada, un poquito de sociedad civil mezclada con, pero luego se mete el presidente de la República y luego se mete el Senado. ¿Ok? Esa fue la forma en la que se eligió a los magistrados de la Corte Suprema, y a su vez con consejos locales desde 1980 hasta 1992. Muy bien, viene el golpe, se saca toda la Corte Suprema de una manera irregular, etcétera, y se crea este nuevo sistema. El nuevo sistema... El golpe del 5 de abril. Después del golpe del 5 de abril se aprueba una nueva constitución y se aprueba un nuevo sistema en el cual ya no hay Senado, por supuesto, pero ya no hay Congreso, ya no hay Presidente de la República, ya no hay nada más que el Consejo por sí y ante sí. ¿Y el Consejo cómo se conforma? El Consejo se conforma básicamente con sociedad civil, que tiene mayoría, es decir, representantes de colegios profesionales. Lo que quiere hoy el gobierno es que, agárrense, ya no tener 7 a 9 miembros que tiene el actual Consejo, sino tener solo 5. Uno del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público. Y entre esos 4 nombran a un quinto. Y eso es. El Colegio de Lima, el IDL, van a estar acá, han saltado hasta el techo. ¿Ok? Sin embargo, hay una posición interesante de nuestro analista internacional Francisco Belaúnde Matosian, que dice, oigan, esa es más o menos la forma en la que se elige al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones. Y hacerlo así en el Congreso ha permitido que sea muy visible. Y que, por ejemplo, la repartija se parara porque la gente salió a las calles a protestar. Hoy en día, las elecciones de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura son casi clandestinas. Porque los representantes de los colegios profesionales ni siquiera hay voto universal. Eligen los decanos. Claro. Los de los colegios de abogados sí votamos. Pero nadie los conoce, la verdad. A mí cuando votan por representante del Consejo Nacional de Magistratura, ¡ay, qué será! ¡Qué pesado! Bueno, voy a la pausa y regresamos con los especialistas para hablar de lo que les he explicado, que es aburridísimo, pesadísimo, que ya me cambiaron de radio, pero la próxima vez que estén ante un juez y digan, ¿de dónde salió este hombre? Ajá. Por lo menos ya sabrán de dónde salió, de su falta de preocupación por quién elige a los jueces. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salió la revista Ondas, con un suplemento especial dedicado a la vida y obra de nuestra primera flor de santidad, en su fiesta jubilar por sus 400 años de tránsito a la Casa del Señor. Interesantes artículos de Ramón Mujica, Cecilia Bácula, las letanías de Rosa de Santa María, testimonios y crónicas con detalles poco conocidos. Revista Onda a solo 5 soles, la puedes adquirir en Girón Camaná 158 en Lima. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.
benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, les he explicado el problema. Ojo, el proyecto de reforma constitucional ya lo entregó el presidente el 28 de julio al Congreso, o sea, ya está ahí. De 5 miembros, uno de la Corte Suprema, uno de la Fiscalía, uno, que no se sabe muy bien cómo se van a elegir, pero en fin. Y está conmigo esta mañana dos personas que creo que son muy importantes en esta discusión y que representan, digamos, parte de los representados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por un lado está conmigo el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo Arana, que ha señalado que esto es inaceptable. Y coincidiendo con él, pero ya desde la sociedad civil, está la doctora Cruz Silva. Ella nos va a hablar de la posición del IDL, que ha sacado un comunicado extenso de 14 puntos, que anoche he estado leyendo, que dice, en resumen, el titular: sí a la reforma, no a la interferencia y repartija política. Porque claro, el punto es, si lo van a elegir entre el Ejecutivo y el Legislativo, y Keiko tiene mayoría en el Legislativo, bueno, tenemos un problema, ¿no? Es la formación de jueces, porque la Academia de la Magistratura depende también del Consejo, va a depender, y la selección de jueces va a depender del Fujimori. ¿Ya te agarraste a la mesa? Así es. Agárrate a la mesa. Muy bien. Vamos primero con el decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor, explíquenos bien cuál es la posición del colegio sobre la conformación y funciones del Consejo Nacional de Magistratura. Bueno, hay varias preocupaciones y en distintos niveles, porque uno, como abogados, siempre los de a pie, que somos los que ejercemos, cuando nos enfrentamos al Estado, cuando podríamos potencialmente enfrentarnos a alguien que está en el legislativo o en el ejecutivo, ya tenemos una situación de desventaja porque sabemos que por ahí va a poder haber un llamado, una presión, etcétera. Desde otro punto de vista, en la condición de decano del Colegio de Abogados de Derecho, que a nosotros nos preocupa la estabilidad, nos preocupa la gobernabilidad, nos preocupa la división de poderes, el Estado de Derecho, entonces consideramos que también se altera con un proyecto así, porque además nosotros sabemos la historia de nuestro país y la reflejamos en un libro muy importante que fue Domingo García Rada escribió Memorias de un juez. Ahí relata en épocas de dictadura y de democracia cómo los jueces tenían que desfilar a veces por el Poder Ejecutivo, a veces por el Senado o los diputados, consiguiendo apoyo para que los ratifiquen, para que no los saquen de carrera, para ascender, y eso era muy penoso porque evidentemente había presiones, había pedidos, y quien no era servicial, entre comillas, quien no era servil, en otras palabras, la realidad es que no tenía opciones, había muchas postergaciones. Yo personalmente he sido aproximadamente 15 años fiscal, entonces lo he vivido, yo he vivido el maltrato del Consejo Nacional de la Magistratura. No estamos aplaudiendo una institución que sea brillante y la que exhibe las mejores condiciones y el ejemplo para todas las demás, pero la realidad es que si hubiera el proyecto que se dice y que implica una modificación, que donde hay una persona del Ejecutivo y otra persona del Legislativo, que son las que nombrarían jueces, ratificarían o no ratificarían jueces y fiscales, definitivamente nos preocupa porque está de nuestro lado de la preocupación toda la historia del Perú. Ahora, vamos a ir, yo voy a ser un poquito abogada del diablo, pero quiero escuchar la posición inicial de Cruz, que viene la doctora en representación del IDL, que es una institución que ha seguido muy atentamente el Consejo Nacional de Magistratura y su desarrollo durante años. Pobrecitos, se han aburrido a morir, pero ella tiene muchísima experiencia y nos va a explicar, y ponen ejemplos en su comunicado de malas y buenas decisiones del Consejo Nacional de Magistratura. Partamos de una cosa, ustedes están de acuerdo con una reforma. Sin duda. Todos, ¿eh? Todos. Sin duda. Todos. En eso estamos todos de acuerdo. O sea, este Consejo Nacional de Magistratura tiene que cambiar. Tenemos que tener uno mejor, porque bueno,
el resultado no es muy bueno, ¿no? O sea, si No. vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público, si eso es lo que han elegido, algo está pasando, ¿no? Muy bien. Entonces, si este no es el camino, doctora, ¿cuál es el camino? Mira, nosotros creemos que lo que tenemos actualmente ha sido una experiencia interesante que incluso a nivel regional otros países reconocen de que trata de aportar diversas posturas, visiones sobre cómo debe ser el sistema de justicia desde sectores que están legitimados y que deben interesarse para ello y que pueden aportar en esa tarea. En ese sentido, nuestra actual Constitución pone una propuesta institucional interesante, lo que, como tú muy bien has señalado, no quiere decir que no ha tenido sus problemas. Entonces, lo que nosotros estamos visibilizando es que tenemos que ajustar y eliminar los problemas que ya se han visto tiene la actual composición. ¿Por qué? Si bien es cierto, hablamos de que 5 de 7 consejeros pertenecen a la sociedad civil y eso ha tratado de garantizar que la sociedad civil se comprometa, que los profesionales aporten, que las universidades sean el sesgo, digamos, académico, estudioso de cómo reformar el sistema de justicia y cómo elegir mejores magistrados. Lo cierto es que han habido los clásicos problemas de transparencia, no publicidad, falta de requisitos de quienes están postulando y esos problemas se han presentado por lo general en diversos modelos. Doctora, entonces, ¿ustedes están de acuerdo que el Ejecutivo y el Legislativo no tengan participación alguna en la composición del Consejo? Esa es la lucha. Así es. O sea, no regresar al esquema de propone el Consejo, nombre el presidente, ratifique el Senado o el Congreso, no. Tampoco el esquema propuesto por el Ejecutivo, participa uno del Ejecutivo y uno del Legislativo. Esas son propuestas para ambos rechazadas. Ese es el tema, porque, digamos, hay dos opciones, ¿no? Hay una opción que se desprende de los estudios de IDL y de la práctica, que sería modificar las condiciones, los perfiles, ¿no? O sea, mejor dicho, hacerlos más exigentes o crearlos. ¿Por qué? Porque en la denominación del Poder Judicial o del Ministerio Público, lo único que dicen es que ellos eligen a los representantes. Exacto. No les dice ni pío, o sea, 45 años pensamos y después lo que sea. No interesa nada. Claro. Si son de fiscales, sean lo que Claro, sea. lo que dice la Constitución actual Pueden ser para que la gente dice, veterinarios. uno elegido por la Corte Suprema en votación secreta del Nada Sala más, Penal. nada más. No hay condiciones. Lo que Entonces, dicen es que tienen que tener los mismos requisitos que los magistrados, ¿no es cierto? ok, Que 45 los años y ya. que sean peruanos de nacimiento. Bueno, pero el tema uno es ese. Puede haber una modificación constitucional, es decir, modificando el esquema constitucional, o puede haber una modificación sin necesidad de la Constitución, quiere decir la ley, el reglamento, la forma de elección, poner exigencias, requisitos, etcétera. Entonces, pueden hacer, estamos de acuerdo con cualquiera de las dos, pero que no, si es una modificación constitucional, venga alguien del Legislativo y alguien del Ejecutivo. Ahora, pregunto, yo, abogada del diablo, ¿por qué eso sí es posible en el Banco Central de Reserva? ¿Por qué sí es posible que los magistrados del Tribunal Constitucional, vaya, que no es poca cosa, sean nombrados por el Congreso, con mayorías calificadas? ¿Por qué no copiar ese esquema? Fíjense, en el tema del Tribunal Constitucional hemos tenido malas experiencias, pero hemos tenido buenas experiencias y el pueblo salió a protestar en el tema de la repartija. ¿Por qué no copiar ese modelo El tema que es funciona? En el tema del Consejo Nacional de la Magistratura tampoco yo podría decir que nunca hubo una buena experiencia. Recordemos la primera experiencia donde estuvo Florencio Mixán Mas, Carlos Parodi Remón, Carlos Montoya Anguerra, y yo creo que IDL no cuestionaría esa composición, donde se hizo elecciones donde no primaba digamos, repartija, ni Perdóneme, presiones, ni hemos nada. tenido abogados con estudio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es otro tiempo, otra época. En la primera época no. Sí, a ver, sobre lo que tú señalas, ¿no? El tema de por qué no un sistema de elección como se hace en el BCR o en el Tribunal Constitucional. Primero hay que señalar de que estas son formas de elección heredadas de otros lados y son instituciones que tienen otras lógicas, ¿no? Lógico. Ahora, respecto... Bueno, o el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo. O el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, el Tribunal Constitucional, que se en principio, parece un poquito, pero por no su todo. función, por ejemplo, el tribunal se supone de que es el máximo contralor y que él dice la última palabra en materia de derecho constitucional. E incluso interpretación de la Constitución. Exacto, incluso rige lo que en algún momento la Corte Suprema podría hacer bien o mal. Entonces, es una lógica distinta, es una función distinta, viene de modelos distintos. El Tribunal Constitucional viene, por ejemplo, de influencia alemana, etcétera, ¿no? O sea, son diferentes circunstancias, pero incluso con
composiciones que vienen de funciones diferentes, hay los mismos problemas. Tú acabas de señalar el tema del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha, en cierta forma, logrado tener algunos interesantes integrantes porque la gente salió a la calle. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que salir siempre a la calle. ¿Pero por qué salió a la calle? Porque el Congreso se hizo visible. ¿Se dan cuenta? Estas elecciones son invisibles ahora, para el público. Pero lo que pasa es que cuando ese es un problema central de todos los tipos de elección, y lo que ahora se está señalando no es tanto cambiemos esto, sino vayamos de frente al problema de fondo, el tema de la transparencia. Por ejemplo, esa composición tuvo la siguiente finalidad: el integrante del Poder Judicial y del Ministerio Público. Se suponía que iba a ser algo transparente, visible, pero al día de hoy ninguna de esas dos instituciones tiene un reglamento mínimo de selección. Esa obligatoriedad de esa regulación tendría que estar en alguna norma. Actualmente no lo hay. Y lo mismo pasa con universidades. Las universidades tendrían que haber tenido una elección pública, abierta, sustentada, pero no lo hacen. Entonces, eso seguro que hay que implementar. Pero es exactamente la misma conformación, muy parecida, a la del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de la Corte Suprema, uno del Ministerio Público, uno de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, uno de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Exactamente igual. Con la diferencia de que aquí... Y no hay reglamentos tampoco. Pero con la diferencia de que el Consejo Nacional de la Magistratura, la mayoría es sociedad civil. En cambio, en el Jurado Nacional de Elecciones son minorías, son solamente 2. No, acá Lo otro claro, es que el Poder 4. Judicial, el Ministerio Público, como todos sabemos en cultura general, y la del Quijote, es la casa del jabonero. O sea, todo el mundo va a llegar ahí. En los otros lugares se ciernen más, o sea, son menos los que están en el Jurado Nacional de Elecciones, son menos los que llegan al Tribunal Constitucional. En cambio, en el Poder Judicial, además por tradición, desde Montesquieu, es el tercer poder que dirime entre el Ejecutivo y el Legislativo. Él es el que equilibra, porque esas decisiones donde están los abusos y arbitrariedades de los poderes están en manos del Poder Judicial. Ahora, sobre el Jurado Nacional, y eso es diferente. Ahora, sobre el Jurado Nacional de Elecciones, yo también diría de que hay problemas en la forma de su elección visibilizadas en las actuales actuaciones de sus propios miembros, ¿no? Recordemos cómo fue su papel en relación a las últimas elecciones presidenciales. No, le excluyeron candidatos, una barbaridad. Entonces, ahora, lo importante es el tema de la visibilidad, la transparencia, y eso es lo que se tiene aquí que contemplar. Y otra cosa son las redes de poder, ¿no? Exactamente. Tenemos que hacer una pausa. No hay sistema perfecto, pero sería interesante saber qué hacen otros países. Ahora, por favor, yo sé que todos ustedes me van a escribir, necesitamos elegirlos nosotros, el pueblo. Ya, eso se hace en Estados Unidos con realmente gran discusión sobre si eso es bueno o malo para la justicia. Yo creo que es malo, porque lamentablemente, ¿qué puede ofrecer un juez a su electorado? Ese es el problema. ¿Y quién va a financiar la campaña política del juez? No quiero ni pensarlo. Entonces, el sistema de elección popular de jueces y fiscales es un tema muy controvertido. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos recibiendo y leyendo sus mensajes en Facebook Live de Radio Santa Rosa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita de Lima, vivió en mi tierra canteña. Nos vamos de peregrinación a Santa Rosa de Quibes este próximo sábado 19 de agosto por el año jubilar de nuestra santa patrona en una gran jornada de reflexión. Visitaremos su santuario de Quibes y realizaremos la misa. Recorreremos su casa, el Pozo de los Deseos y nos espera la heroica Canta donde compraremos deliciosos productos. Y además, degustaremos de un suculento almuerzo con platos típicos de la zona. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima o al teléfono 427-6793. Recuerda, los pasajes son numerados. Visitemos en familia el lugar donde vivió nuestra primera flor de santidad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y ves mi tierra canteña, donde floreció lozana, esa rosa tan galana, nuestra hermosa Santa Rosa.
La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán el Perú. Del 15 de julio al 30 de agosto, las reliquias de Santa Rosa recorrerán Lima y Callao. Del 1 al 15 de octubre, recorrerá el norte del Perú. Vivamos esta fiesta, 400 años, intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en nuestros estudios, amigos, con la doctora Cruz Silva, coordinadora de Justicia y Vida del IDL, y con el doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, hablando sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay preguntas desde Facebook Live. Rosa María, Elvira Dela nos dice: esos son los resultados secretos entre PPK y Keiko cuando el fujimorismo tenga poder de decisión para el Consejo Nacional de la Magistratura. Veo que será el fin del Poder Judicial. Si estando como está el Poder Judicial va mal ahora, será peor. Dicen que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora, cierto es, ¿el presidente se reunió con Keiko Fujimori? Sí. ¿Hablaron de este tema? Sí. ¿Lo anunciaron públicamente? Sí. ¿El presidente presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República? Sí. Ese proyecto tiene que haber pasado por su ministro de Justicia, porque él no puede presentar este proyecto sin la aprobación del Consejo de Ministros, porque acuérdense que los proyectos que se presentan del Ejecutivo salen con la aprobación y se aprueban en el Consejo de Ministros, y eso tiene que haberlo visto su ministra de Justicia, creo yo. Acá tengo en Noticias SER, se reproduce el proyecto PPK sobre el CNM, una burda entrega más al fujimorismo, por Cruz Silva, que está sentada acá. A ver, explícanos esto, Cruz Silva. Bueno, una burda entrega, una ofrenda más al fujimorismo. Mira, ¿qué pasó? Es en parte lo que tú acabas de señalar, ¿no? Se supone que este debate venía desde la campaña presidencial de PPK, Claro. donde propuso reformar a fondo el Consejo y señalaba que se iba a fundamentar sobre todo en 3 propuestas. La famosa Seriajus, donde esto ya se pensó bastante y se seguía manteniendo la representación con ajustes necesarios de la sociedad civil. Estaba pensando también en la propuesta de los profesores de la Facultad de Derecho de la Católica y estaba pensando en la propuesta de transparencia, ¿ya? Posteriormente se crea la Comisión de Integridad con Eduardo Vega, donde habla nuevamente de ajustar la composición manteniendo sociedad civil. Luego se habla... Pero en ninguno de esos proyectos se habló de un representante del Poder Ejecutivo, y solo en el de los profesores de Derecho de la Universidad Católica se habló de un representante elegido por el Senado, o sea, ni siquiera En el de previa reforma Gilbert Violeta, parlamentaria. sí. Sí, y Gilbert Violeta, sí. quería Él tiene Senado. un proyecto, sí. Ya, sí. ok. Pero después, ninguno el Ejecutivo, ¿ya? Porque acá me dicen una cosa que es cierta, no sea pues doctora, quieren elegir a sus propios jueces para que después lo juzguen. Ahora, hay que tener en cuenta Obviamente, también ¿no? eso, ¿no? Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido 2 sesiones a lo largo de estos meses para ver si es que se declara fundado o no el pedido de la defensa de Alberto Fujimori para abrir el procedimiento disciplinario a la sala, y sobre todo al presidente de la sala que lo condenó a 25 años, Al doctor San Martín. César San Martín, por Claro. el tema de los famosos Miren, correos. les explico así, ya más burda la noticia, ¿ya? Si la composición PPK Keiko sale, inmediatamente al juez San Martín lo sacan de la judicatura. Porque este organismo que elige jueces, también los destituye. Así es. Destituye. Entonces, como es evidente que el fujimorismo hace campaña sistemáticamente contra el doctor San Martín, pero sistemáticamente en redes, por lo menos yo escucho unos incendios horrorosos y bloqueo a todos, es evidente que si llega, imagínense, uno del Ejecutivo, uno del Legislativo,
Esos dos, con los otros dos, van a elegir al quinto. Entonces son 3. 3-2, listo, frito el doctor San Martín. Así es, no, y aparte... Y mira, fritos todos aquellos jueces que no le gusten a quien tenga mayoría en el Congreso. ¿cuál es el gran caso que se está viendo ahora, que en algún momento los Supremos y otros magistrados actualmente están viendo? Lavallato. Lavallato, ¿Cierto? Y estos magistrados cada 7 años entran a ratificación, pueden ser destituidos por una propuesta de un tercero y pueden, si es que quieren subir a magistrados supremos, impedidos en el ascenso a su carrera. Entonces, es también problemático que hayan sectores de la política en el Consejo Nacional de Magistratura cuando son los partidos políticos que van a ser investigados por los magistrados por el caso Lavallato. Ok, entonces para ustedes, la experiencia, regresemos a eso, de la Constitución del 79 fue mala y no se debe regresar a ella, doctor, ¿es así? Bueno, yo quisiera simplemente antes de que pasemos, porque ayer cuando estuvimos efectivamente en IDL, ellos estaban deduciendo una cosa que a mí no se me había ocurrido, que ahora esos 2 votos pueden ya modificar lo que era la necesidad de una mayoría-minoría para ser elegido o para salir de la carrera. Sería bueno que lo explique. Sí, es el tema de la votación, ¿no? Es decir, el nombramiento, por ejemplo, del magistrado supremo se necesita una mayoría de 5 sobre 7. Pero si ahora tenemos una mayoría de 5, el quórum para nombrar un supremo tendría que ser de 3. Ya. Y eso quiere decir que ya tenemos, con lo que tú acabas de señalar, a los 3 que definirían los nombramientos de magistrado supremo, Claro, los porque, 2 del Ejecutivo. Porque además, mire, hay una cosa que también hay que pensar. No se legisla para la coyuntura de hoy. Así es. Sino para la que suelte en el tiempo. Imagínense ustedes un gobierno que tenga mayoría en el Parlamento. O sea, no imaginemos la situación actual. Claro, pues entonces ya tiene, ese Poder Ejecutivo tiene a su vez Congreso, ¿no es cierto? Esos 2, ¿no es cierto?, eligen al tercero, que lo van a elegir presionando de todas maneras, al fiscal y al magistrado, y tienen todo. Entonces, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República resulta teniendo no solamente control sobre el Congreso, sino también control sobre toda la judicatura. Sí, pues, es muy peligroso. No, y además ya Proyecto PPK, vamos a hablarle bonito. Mr. President, cambie su proyecto porque no nos ha gustado. It's not the time. Si no, pues reír. Eso es una muy buena observación. Muy buena precisamente observación. Sale del discutir que no lo había tampoco anotado, no lo habíamos escuchado en IDL, pero ha salido de aquí. O sea, efectivamente, no, ahora es una circunstancia particular porque por un lado está el Congreso con una mayoría, por otro lado el Ejecutivo, pero que fuera en los años que transcurrieron donde inclusive si escúchame, no había el sueño Montesino, claro. Hubiera sido el sueño Montesino. Y sin golpe de Estado, bueno, Montesinos dijo, ¿no? En el año tal, podríamos o no hacer nuevamente golpe de Estado, y Luz Salgado en un video con otros congresistas que más dijo, no, nos matan. Entonces habrían que encontrar otras fórmulas. El propio Montesinos señaló ahí, ya tenemos Poder Judicial, Fiscalía, Consejo Nacional de Magistratura, antes era adverso, pero ahora ya está todo bien. Claro. Entonces, es el acaparamiento, la cooptación por parte de cierto partido político del sistema de justicia. Claro. Recordemos, actualmente no solo es el Consejo el que está en problemas, sino el Tribunal Constitucional, con esta famosa denuncia constitucional por el caso de Frontón, donde podrían salir 4 de 7, y ¿quién elige a los nuevos magistrados del tribunal? El Congreso. Entonces, hay un serio problema. Es la típica, yo recuerdo cuando era fiscal, todavía adjunto provincial inclusive, había un fiscal supremo en la época que era fiscal de la Nación, Blancanelia Colán, y él a veces hacía un voto independiente, el doctor Pedro Pablo Gutiérrez. Y había una denuncia que la tenía en el Congreso de hacía tiempo. Cuando él de pronto manifestaba su independencia, entonces esa investigación pasaba a orden del día, así en la agenda. Entonces ya el pobre... Y la realidad es esa, o sea, no podemos negar nuestra historia. Si nosotros negamos la historia, pues estamos negando todo. Tenemos que tener un balance entre personas que no pueden tener poderes absolutos, ¿no es cierto? Nadie puede tener un poder absoluto, porque si le damos poder absoluto a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, agárrate Catalina, porque tenemos cualquier cosa. Pero al mismo tiempo no podemos darle, ¿no es cierto?, a una institución injerencia en la otra, de tal modo que mediatice su actividad. Así es. Eso no se puede hacer. Mire, nosotros ya tuvimos la experiencia, yo era estudiante de Derecho en esa época, yo estudié con la Constitución del 79. Entonces, decían pues que si un senador llevaba tu caso, y era abogado, y se daba una vueltita por la Corte Suprema, ya tú le pagás por darse una vuelta nomás.
solo tenía que mirar. Qué increíble. Y le decían, doctor, por aquí, doctor, por allá, pase, doctor, ¿qué necesita, doctor? Un servicio, por supuesto. Ya está, listo, ganado. Entonces, todo lo que tenías que tener para ganar un caso era un senador. Ahora, lo que pasa es que la otra parte también tenía su senador, ¿no? Entonces, ahí se venía... Pero de verdad, pues tú contratabas un senador y él contrataba a un senador. No para que vean el caso, no. Para que lo vean a él. Para que lo vean a él en la Corte Suprema. Porque les recordaba a todos que el poder lo tenía el Senado. ¿No es cierto? Entonces, eso es fatal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para reformar? Porque fíjense, yo he leído todo inaceptable, PPK, fatal, ok, pero en la posición de los 14 puntos del IL y en la del Colegio de Abogados de Lima, a mí me gustaría ver un proyecto alterno, ¿no es cierto? ¿Van a presentar un proyecto alterno? Definitivamente nosotros estamos ya trabajando la idea de un proyecto alterno. Sí, bueno, lo que nosotros hemos expresado es nuestra postura, teniendo en cuenta lo que ha fallado en la elección de los consejeros del CNM, es hacer los ajustes necesarios del actual sistema, que no nos parece malo, pero que en la práctica los ciudadanos le han sacado la ley. Pregunta, la esto de que participen no abogados, porque van a llegar al Consejo Nacional. Con el actual sistema llegan al Consejo de la Magistratura no abogados. Acá los dos son abogados, yo soy abogado, Ismael va a hablar por los no abogados. A los que somos abogados, y yo se los voy a decir con toda sinceridad a todos los demás, nos preocupa, porque tenemos el prejuicio, y es un prejuicio, de que el médico, el ingeniero, la obstetriz, la enfermera, no entiende qué es lo que está haciendo y que probablemente no ha leído ni siquiera la ley orgánica del Poder Judicial hasta que lo eligieron. ¿Qué idea tienen de eso? ¿Deben participar solo abogados? Pueden ser elegidos por otros colegios, ¿ah? O sea, el colegio médico puede elegir un abogado, no hay problema. Pero, ¿tienen que ser solo abogados o no? Yo pienso que no es necesario que sean abogados. Hemos visto profesionales y me remito a la época del primer Consejo Nacional de la Magistratura. Había una dama que llegó en esa época, fue la primera, excelente. Había un ingeniero que en ese momento era rector de la UNI, excelente. O sea, economista. Lo que pasa es que tiene que ser una persona con una elevada ética. Yo y nosotros los abogados sabemos que muchos abogados han comentado para que sean jueces. Bueno, lo bueno es que manejen ética, que tengan criterio. Y si saben un poco de derecho, mejor. Pero eso lo aprenderán en el camino, porque a veces no tenemos que ver derechos, sino tenemos que ver hechos, tenemos que ver condiciones, tenemos que ver personas. A veces te dicen, mira, hay dos posibilidades, ¿ah? A mí me ha pasado. O, ¿qué prefieres, bruto o deshonesto? Ah, bruto, de todas maneras, porque se lo convenzo. ¡Qué horror! No, es que de verdad, pues. Es que no hay alternativa. O bruto o deshonesto. No, me ha pasado una vez, me tocó una jueza, y mi abogado me dice, no te preocupes, es una mujer muy honesta. Ay, qué bueno. Sí, pero de derecho no sabe nada. Ah, ya. Entonces estamos, pero la podemos convencer. Mira, entonces sí, pues pasa mucho. Ahora, pero no solamente eso, ¿no? Sino dos cosas concretas. Es bien complicado que la elección de los magistrados solamente esté en los profesionales del derecho, cuando los profesionales del derecho, que son fiscales, magistrados, abogados, asesores, etcétera, van a seguir litigando y van a estar en esos círculos y no se van a querer pelear con nadie, salvo que sea alguien que vaya muy a contracorriente. El problema de las redes, de los círculos, de los amiguismos, después voy a seguir litigando una vez que salga de esta situación, etcétera. Y por eso yo creo que es importante que se ingresen otros círculos sociales que pongan coto a esas redes. Y, a ver, solamente para terminar con esta idea, creo que eso ha sido muestra en parte de algunas interesantes acciones que el Consejo Nacional de Magistratura ha tenido a lo largo de estos 20 años. Yo de lo que recuerdo, 3 cosas importantísimas donde el Consejo tuvo que, digamos, dar la pelea, estuvo, sin decir de que los abogados no han hecho nada bien, porque simplemente pongo este caso concreto, ya que estamos hablando de los no abogados, han sido los profesionales de médicos y de ingenieros los que han sacado la cara por el sistema de justicia. La última destitución del ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, relacionado al caso de la Centralita, que nos costó muchísimo, fue gracias al impulso de la ponencia de su investigador, que fue un ingeniero, Gonzalo García Núñez. La no ratificación de Robinson González, relacionado al caso Orellana, de que hace mucho tiempo no podía ser autofiscalizado por sus compañeros
Financiero hacia la Sala Plena de la Corte Suprema, fue no ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura cuando presidente era Gonzalo García Núñez. Claro. Sobre eso yo quisiera agregar algo. Lo que pasa es que cuando analizamos que todos sean abogados, por un lado vamos a ver el tema de que todos se conocen. El conflicto de interés. El otro día Exacto. había un fiscal que estaba fotografiado con abogados. La realidad es que no está prohibido que eso sea así, pero el problema es que si todos son del mismo grupo, Claro, evidentemente puede haber amiguismo, entonces Ya, es entonces, ¿por qué no conveniente que hacemos sean de una otros cosa lares. mucho más interesante? La Iglesia Católica, no mentira. A la curia, un tribunal eclesiástico. No mentira, estoy bromeando de separación Iglesia-Estado. No, lo que sí hay es, fíjense, en el mundo del derecho hay un grupo de abogados que están en el mundo académico. No son muchos, pero lo son. No litigan, absuelven consultas, sí, muchas veces, pero no son abogados litigantes. No están en la carrera judicial, nunca han estado y son ajenos. Hay también un grupo de periodistas que somos abogados, claro, que somos personas que tenemos la formación, pero no participamos del mundo judicial, del día a día judicial. Por lo tanto, podemos estar ajenos al conflicto de interés, que creo que es el tema más grave. Sí. El caso de Robinson González, el caso de Vladimir Paz de la Barra, por ejemplo, el caso emblemático, el problema era el conflicto de interés. Máximo Herrera Yo ahí Bonilla. haría una observación, porque de lo que he visto, ¿no? Y he visto muchas cosas. He visto en las instituciones personas que llegaban a los cargos simplemente pues porque les tocaba la edad, envejecían y llegaban y no había ningún mérito. Claro. Y eso también lo dice Domingo García Rada. Y también he visto personas que de repente tenían formación académica, pero eran paporreteros. Lo único que sabían era eruditos, o sea, tenían en la memoria todas las cosas, pero carecían de criterio. Y carecer de criterio es algo gravísimo para la administración de justicia. Gravísimo. Yo a veces, como usted recuerdo decía, si me va a tocar un juez, yo prefiero que sea corrupto, pero que no sea tenga paporretero, criterio. claro, corrupto pero con criterio. Claro, porque si es un sin criterio, ese no me va a entender nada. En cambio, si es un que corrupto, ese es yo el le dilema. puedo cerrar Mire, los lo campos que estamos para que no me planteando decida al una cosa público contraria. Ustedes no conocen esto, pero tú sabes que los viernes acá hay muchísima gente que viene. Pero yo le he dicho, un día vamos a traer al doctor Duberly para que vea lo que pasa acá los viernes. Acá hay una devoción a una figura de Cristo, una advocación de Cristo que se llama el Señor de la Justicia. Y la gente viene con sus expedientes, ¿ya? Y ofrece la misa por el caso tal en la sala tal, ¿ya? No estoy bromeando, ¿ah? O sea, para que vean la necesidad de justicia que hay en el Perú, la desesperación por justicia, ¿ya? Esto es viernes 9 de la mañana, revienta de gente más que el domingo. Y yo siempre, una vez traje acá al doctor César Azabach y me decía, no puede ser. Mirá, dice, no puede ser. Tienes que traer a la Corte Suprema. Es que tienen que ver. Hay una desesperación por justicia. Y lo que estamos hablando es la gente común y corriente que se dice, bueno, es honesta la jueza, ¿ya? Pero no nos entiende nada. ¿Qué hacemos? Mejor uno corrupto, pues, pero que no se entienda. Y ahí hay una responsabilidad pues del Consejo Nacional de la Magistratura, porque este señor Carlos Ramos Heredia, la pregunta es ¿quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? Claro, ellos tienen que responder, y ese es un tema que se ha visto también, porque los consejeros finalmente no se sabe quién ratificó, quién no ratificó, quién se burló del candidato, quién le hizo una pregunta que no tenía nada que ver con derecho. No, y por además hay cosas más hunden. graves. Yo tenemos que ir a una pausa, yo les voy a contar. Se supone que la sociedad, y lo hace el IDL, puede presentar tachas contra los candidatos. Ha pasado que personas naturales que han presentado tachas luego han sido denunciadas ante el Poder Judicial por difamación, por ejemplo, entonces ya nada, hay que presentar tachas, obviamente. No, y aparte el costo de las tachas es altísimo. En colegios profesionales no abogados, para que tú puedas apelar la decisión sobre tu tacha, te cuesta como 400 soles. ¿Qué ciudadano común y corriente comprometido con la justicia va a poder pagar Ninguno. Vámonos a la pausa, porque nuestro productor nos mata. Este es un temón. Lo que pasa es que ustedes pensaron que era aburrido, pero no, de aburrido no tiene nada. Y ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco.
Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodom. Continuamos, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. O Fishman. Fishman siempre nos escribe, Sí, ¿no? así está, gracias a él también, a Walter Sanabria, lo decía, a Paul Talavera Neira, a Rafael Bengelis, a todos los que nos escriben desde Alemania, imagínate. Bueno, Ahí que estamos están todos con escuchando. Fíjense, ahora, yo preguntaba esto hace un rato. ¿Cómo hacen otros países? O sea, Estados Unidos descartado, pues no vamos a tener elecciones para jueces, pero ¿o qué hacen otros países? El otro día fue gracioso porque alguien dijo, pero en España es lo mismo. Y le salió otro y le dijo, sí, por eso es que se están quejando los profesores porque al fiscal lo sacaron cuando estaba investigando a la infanta. Claro. O sea, pues no, es que podemos hablar de Europa, pero si hablamos de Alemania, de Suiza, hablamos de realidades sumamente distintas. Hablamos de Inglaterra, de Estados Unidos, por favor, pues no podemos comparar. Ya, pero más Nos comparamos más con España, sucede lo Bueno, mismo. Colombia. Sucede lo mismo. Nuestro Consejo Nacional de la Magistratura, ayer lo recordaban, y de él, con todas las investigaciones en las que estuvimos cuando yo era fiscal, nos interesaba, nuestra composición es una de las mejores de Latinoamérica. Ah, sí. Y en su desempeño, también uno de los mejores, con todos los problemas que tenemos. En otros países, peor. Peor. Latinoamérica. A ver, Mira, Cruz. el Consejo de la Judicatura es una preocupación regional. Lógico. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido audiencias exclusivas para ver cuáles son los peligros a la independencia judicial por la conformación de los consejos de la Judicatura. Yeah. En Colombia, por ejemplo, hay una mega institución que no solamente evalúa y ve los nombramientos, sino que hace seguimiento a su desempeño, ¿ya? Y esa composición está integrada de esta institución por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, y uno de, si es que no me equivoco, y un administrativo que no necesariamente es el gobierno, sino pertenece en general a la Administración Pública, que tiene una elección en tipo terna. Perfecto. Pero lo cierto es que la representación peruana, donde la sociedad civil está representada y supuestamente cada uno aporta lo mejor de sí, las universidades, la investigación académica, los profesionales, los saberes interdisciplinarios, los abogados, la realidad del día a día, los magistrados, los que van a ser justamente los evaluados, ¿no? Entonces, nuestra composición es interesante por el tema de la legitimidad y lo que puede aportar. Chile, Argentina, que han tenido buena tradición en magistratura. ¿Qué sistema tienen? Ellos tienen una representación indirecta del Parlamento, pero justamente ellos también están teniendo problemas. Actualmente hay un pedido conjunto de organizaciones de sociedad civil de Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Perú, que estamos solicitando audiencia ante la Comisión Interamericana justamente para exponer los peligros desde los consejos para la independencia judicial. Y Argentina es uno justamente de los países que se está quejando que ahorita su composición está siendo quebrada por la falta de control de los conflictos de interés, de las redes de poder particular, política, económica, de criminalidad organizada, etcétera, y la falta de transparencia en la elección de los magistrados desde el Consejo de la Judicatura. Entonces, si bien es interesante recordar cómo está compuesta la integración de otros consejos de otros países, lo que hay que tener en cuenta es que hay problemas comunes. Eso nos hace reflexionar, que no nos fijemos para encontrar la fórmula dorada de qué instituciones van a ser mi composición institucional del consejo, sino ir a los problemas de fondo. Y ese es uno de los problemas que acá se están evidenciando. Si tú ves las propuestas normativas constitucionales, ninguno pone esos seguros. Por ejemplo, el voto público. Por ejemplo, la motivación de la decisión. Por ejemplo, la participación ciudadana. Cosas como esa, ¿no? Bueno, ¿tú te acuerdas que en una época la no ratificación del Consejo de la Magistratura era no motivada? Uf. Y los jueces y los consejeros, pero
insistían en que no fuera motivada. Y decía, ¿cómo no va a ser motivada? Le estás cortando la carrera a una persona, tienes que decirle por qué. Y hubo muchos abusos porque lamentablemente a veces alrededor de un consejero, como alrededor de muchas autoridades, se forma un entorno, y ese entorno, algunos son lobistas. Ellos no necesariamente es que el consejero les da la representación, pero ellos se la toman y dicen, yo vengo en nombre de tal y quiero que salga esto así. Claro. La pregunta es, ese juez se va a preguntarle al consejero, señor consejero, ¿usted me está diciendo eso por intermedio de tal? No, pues. Así es. Ahora, otro tema importante, Rosa María, que yo creo que debemos también no perder de vista, es que se tiene que hacer este esfuerzo normativo constitucional, viendo los problemas de fondo, no solamente el cascarón institucional, pero además tenemos que pensar en lo central y lo que ha motivado esta preocupación de la reforma. ¿Qué hacemos con el actual Consejo? Bueno, Porque que quedaría pues destituido con el nuevo Consejo, obviamente. Esto va a ser en 4 o 5 años. Claro. No. Si tú sacas una reforma constitucional con una nueva constitución, no se abroga pues todo lo que se ha hecho en el anterior y sale el nuevo consejo. La propuesta que existen hasta ahora es cuando terminen estos consejeros, entran los nuevos integrantes elegidos. No hay un cordón nuevo. Ahora, eso sí se propuso en el 2016 a raíz del escándalo del ex consejero Alfredo Quispe Pariona. Yo recuerdo que los congresistas no solamente presentaron solicitudes de remoción de todo el consejo, sino también un proyecto de ley que decía, hasta acá el consejo, entramos a unos meses y vamos a nuevas elecciones, ¿no? Pero eso, por supuesto, el Parlamento no lo aceptó. Y ese es un grave problema. Ahorita, uno de los principales problemas para fiscalizar al actual Consejo Nacional de la Magistratura ha sido la instancia encargada para eso, el Parlamento. Lógico. Cuando el consejero Guido Águila fue llamado por la Comisión de Justicia para explicar justamente, luego de la renuncia de Pablo Talavera, que también es una persona que ha sido cuestionada posteriormente, ¿quién desinvitó para que no explicara lo que habían hecho en ese caso? El pedido de Mauricio Mulder, o sorpresa, el APRA de nuevo aparece, sustentado por otros congresistas fujimoristas de la comisión. Y a pesar de que había una exigencia ciudadana para que explicara en la comisión qué había pasado, no pasó nada, fueron desinvitados hasta el día de hoy. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir, queda claro, reforma sí, esta reforma ni hablar, porque, bueno, más claro tengo que ponerle un título, ni hablar, porque lo que quiere esta reforma es que el fujimorismo se apropie del Poder Judicial, y el Poder Judicial ya es del APRA, o sea que, no, mentira. ¡Oh, qué horror! No, por favor. Bueno, se viene la elección de 4 supremos, así que nos apuramos con la reforma. Pero sí. Esto es divertido, no, es que me acabo de ver a Alan García decir, por favor, no, yo tengo un ego colosal, yo no recibo centavos. Sí, sabemos. En eso no ha mentido en nada. Yo le doy toda la razón. El centavos jamás ha recibido. Jamás. Centavos nunca. Miles, millones, miles de millones. Ya, eso sí, pero centavos jamás. ¿Qué te pasa? No, se está perdiendo la velocidad, Alan, sí. Porque lo agarran en una, ¿no? En una. El sábado lo van a hacer puré en todos los chistes. Yo centavos jamás, señor. Jamás, señor. Millones sí. ¿Qué te pasa? La frase para su escalafón histórico. Pues, que está perdiendo la velocidad. Con él todo tiene que ser colosal. Yo tengo un ego colosal, claro, entonces lo que yo pido es colosal, ¿qué te pasa? Bueno, nos tenemos que ir, es un tema para debatir, por favor, que se debata más, porque ¿saben cuál es el peligro? ¿Por qué estamos discutiendo esto hoy día? Porque tienen mayoría en el Congreso para hacerlo en 2 legislaturas sin ningún problema. O sea, 72 votos, más los votos de Kuczynski, más los votos del APRA que entran de todas maneras en esta componenda, ya está arreglado. Entonces, estamos hablando de más o menos la sopa de Herodes, ¿ya? No les voy a explicar qué, porque este es un canal católico. Pero, claro, o sea, ya está. Acá tienes, yo lo apruebo, en la próxima, listo, ¿no? Y para el próximo año, en marzo, en abril, ya tenemos un nuevo Consejo Nacional de Magistratura. Así no es, así no juega Perú. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias al doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, y a la doctora Cruz Silva, coordinadora de Justicia y Vida de IDL. Gracias a todos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa